pues este espacio tan importante y sobre todo pues hablar de la radio que ha sido tan significativa para Colombia. Entonces de eso nos viene a hablar la profe el día de hoy. Bueno, entonces pues bueno, iniciemos. Iniciemos. Bueno, profe, hola Camilo, se escucha bien, bienvenidos todos. Bueno, profe, para iniciar, me gustaría que habláramos de pronto del contexto que está viviendo el país. Ujú. Cuéntenos, por favor, su opinión sobre lo que ha pasado en el paro, cómo cree que va el país. Bueno, qué pregunta más compleja, ¿no? Y qué pregunta más, digamos, interesante para comenzar un live en este momento. Siento que estamos en ese efecto que muchos han denominado efecto electrocardiograma, ¿cierto? Y es como con unos días de mucha intensidad, pero también con unos días en donde pareciera que hemos regresado a cierta normalidad. Entonces, en algún momento también este tipo de picos y este tipo de cambios y transiciones que se van generando, siento yo que lo que buscan también un poco es como agotar esa fuerza que traía el estallido social, ¿no? La idea, creo, es continuar informándonos, continuar aprendiendo, continuar con espacios que nos permitan a nosotros conocer un poco más de qué es lo que está sucediendo y también, digamos, tomar decisiones desde esas opiniones informadas para a partir de allí también, digamos, hacer un tipo de forma, ¿cierto?, de resistencia que sea diferente de pronto a las formas que hemos empleado durante estos 2 meses y que tal vez también ya llegan un poco a ese agotamiento. Bueno, precisamente cuando estábamos organizando este espacio, usted nos pedía como, recuérdenme si se me olvida, es el agotamiento, sí, pero también los muchos logros que hemos tenido a través de toda esta manifestación y esta ola de información y esta ola como de empoderamiento ciudadano y de interés hacia lo político, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Claro que sí, yo siento que es una forma diferente de ver el cambio social y los movimientos sociales, ¿no? Entonces, seguramente ahorita va a ser un poco más complejo el hecho de que pasen ciertas cosas en nuestro país y que nosotros como ciudadanos y ciudadanas no nos demos cuenta y no tengamos una opinión acerca de eso. Y siento que muchas personas, a pesar de ese agotamiento que estabas mencionando hace un momento, Luisa, también comienzan a interesarse mucho más. Es como si de pronto como que hubiéramos estado cavilando muchas cosas durante muchísimo tiempo y ahorita siento que la mayoría de las personas, aunque entienden que hay que darle una continuidad y una viabilidad también al país, entienden que hay que hacer y que se necesita y se requiere un cambio. Vale, profe. Pues entremos en tema. Cuéntenos un poquito acerca de su gusto por la radio, por el sonido y sobre todo de lo que es este espacio y es concentrarnos en la reconstrucción de memoria a través de lo sonoro. Ok, bueno, pues el gusto por la radio y como tú lo acabas de decir muy bien, yo lo denomino más una pasión por lo sonoro, pues surge también en el proceso de formación como comunicadora social. Mi formación de base es comunicadora social y a partir de allí pues comienzo como a descubrir muchísimas cosas y atracción, digamos, hacia todo lo que suena y cómo se puede también explorar y se puede experimentar a través del sonido. Sin embargo, y esto me permite unirlo a al otro cuestionamiento que me haces, y es que en muchas ocasiones nosotros no nos damos cuenta y no soy yo como única persona o como persona que me dedique, digamos, a la producción sonora y a la investigación también desde el sonido, ¿cierto? Que pueda desarrollar este gusto y este deseo. ¿Por qué? Porque finalmente lo sonoro, la radio, las cosas que están allí presentes, ¿cierto? El sonido es algo que siempre está con nosotros. En algún momento, digamos, cuando uno comienza, digamos, como en ese despertar y en ese tener conciencia de lo que suena, pues se da cuenta de que como seres humanos, el primer contacto que tenemos con el exterior es justamente
el sonido, ¿cierto? Entonces, por eso en muchas ocasiones cuando está en el proceso de gestación el bebé, ¿cierto? Entonces a las madres y a los padres les recomiendan justamente eso, háblenle al niño, cuéntele, ¿cierto? Dígale que reconozca su voz. Y de hecho, cuando ese bebé llega al mundo, entonces ese contacto o esa primera forma que tiene, ¿cierto? De acercarse al otro o de reconocer a sus padres es a través del oído. Nosotros también tenemos el oído activo durante todo el tiempo. Podemos estar dormidos, pero estamos escuchando. Tanto así que cualquier sonido, cualquier cosa que esté pasando a nuestro alrededor, pues inmediatamente nos llama la atención, ¿cierto? Entonces nos puede despertar, nos puede sacar de ese estado de tranquilidad que podamos tener. Entonces también allí uno comienza a darse cuenta de que el sonido es algo que está acompañándonos a nosotros durante todo el tiempo, ¿cierto? Y que tal vez esa primacía que tiene lo audiovisual en este momento o lo visual en este momento, pues entonces hace que el sonido quede un poco a un lado, ¿cierto? Entonces que releguemos un poco el sonido o incluso que utilicemos nuestro sentido del oído más como una forma de confirmación. Entonces escucho un ruido, escucho algún sonido, ¿cierto? Y lo que inmediatamente hago es abrir los ojos, ¿cierto? Y dirigir mi mirada hacia ese lugar, hacia ese espacio. Y a partir de eso, entonces también como confirmar qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, siento yo que cada vez tenemos, digamos, un poco más de conciencia respecto a todo lo que se puede generar a través de los sonidos, de cómo nosotros también podemos, y ya aquí comienzo como a entrar un poco más en el tema que habíamos planteado trabajar, y es en el tema, es en la forma de cómo lo sonoro también nos sirve a nosotros para construir y generar memoria. Eso que nosotros podemos ser, esas trazas, esas huellas que como seres humanos estamos dejando en el mundo, ¿cierto? También se construyen a través de lo sonoro. Y entonces yo incluso me atrevería, digamos, a las personas que están aquí conectadas, a quienes nos están viendo en las diferentes redes sociales, a hacer un poco ese ejercicio de preguntarles cómo recuerdan ustedes o qué sonidos recuerdan ustedes que rodearon su infancia. ¿Qué había allí? ¿Qué sonaba? ¿Cierto? ¿Cómo era tal vez un día domingo? ¿Cierto? ¿Cómo era un despertar en sus casas? ¿Cómo era un despertar en sus barrios? Y comienza uno a darse cuenta de esta manera o con preguntas tan sencillas como esa, que lo sonoro siempre ha estado allí y que nos ha ayudado a construir eso, nos ha ayudado a construir memoria. Hasta el hecho de poder escuchar como un audio de una persona querida, ¿no? El poder escuchar la voz de alguien que hace mucho tiempo no vemos o que ya no está, pues de verdad que genera una tranquilidad grandísima. Entonces, siento yo que lo sonoro es un espacio que de verdad crea y permite unas dinámicas con la imaginación muy grande y que tal vez lo estamos dejando pasar de lado, pero lo venimos retomando poco a poco con el podcast, que es algo que retomaremos más adelante. Sí, Bueno, claro que sí. profe, Discúlpame, Luisa, incluso me dale. hiciste recordar una cosa, tal vez para ti y para las personas de tu generación no sea tan, digamos, significativo esto, pero por ejemplo, en mi caso, pues a mí me tocó el tema del cassette, ¿no? ¿Cierto? De la cinta que grababa y registraba sonidos. Y esto, de alguna manera, permite un cambio, una transformación en esto que nosotros mencionamos como crear memoria a través de lo sonoro. ¿Por qué? Porque es la posibilidad de dejar esa huella. El sonido pasa, ¿cierto? Esto que yo estoy diciendo en este momento, pues tal vez esté retumbando en la cabeza de muchas personas, de quienes están conectados, de quienes nos están escuchando y nos están viendo, pero finalmente pasa. ¿Qué nos permite a nosotros ciertas tecnologías? El hecho de dejar el registro de esos sonidos. Y ahí, a partir de eso, se da una gran transformación. Entonces, cuando te decía que a mí me tocó la época del cassette, pues mi papá era feliz, ¿cierto? Grabando mi voz, ¿cierto? Y entonces que declamara los poemas, que cantara y todo esto, y en ese tiempo pues uno siente que esa voz le suena de una cosa, o sea, uno ni siquiera se reconoce muy bien con ese sonido. Yo produzco ese sonido y el hecho de ahorita, por ejemplo, sentarnos en algún momento y que mi papá me diga, mira, aquí está el cassette de cuando tenías 4 o 5 años, esta es tu voz de ese tiempo, es dejar huella, ¿cierto? Y es crear una memoria a través de ese registro que se va quedando y que se va documentando en el tiempo. Vale, sí, también es como entrar a hablar sobre el archivo sonoro
que permite también como el cambio en la tecnología, ¿no? Cuánto de lo que se había quedado en esos cassettes, ahora lo podemos recuperar. Por ejemplo, yo tenía un vicio y era que cogía los cassettes y les hacía así porque yo no entendía qué es lo tan significativo que hay ahí, la importancia de poder tener todos esos archivos guardados, de poder construir memoria. Yo siento que es tan importante, podemos hablar un poquito de eso, de hacer memoria y contextualizarlo de pronto a lo que está pasando ahora en Colombia. Imaginarnos de pronto en un momento que esto que pasó todo este mes se olvide por completo, que se intente borrar, ¿qué pasaría? Pues la verdad siento que es muy complejo. Digamos, los procesos de memoria no solamente se documentan a través de los sonoros, siempre van a haber diferentes registros y estamos dejando huellas. Como seres humanos siempre estamos dejando huella de lo que somos, de cómo vivimos, de las cosas que nos están sucediendo. Entonces tal vez decir como, no, borrar todo esto, borrar esa memoria va a ser muy complicado. Antes siento que en este momento nos encontramos ante la posibilidad, y creo que esto puede ser, digamos, como una de las ideas principales que me gustaría que de pronto quedara con esta conversa que estamos teniendo en esta noche, y es el hecho de que cada vez más esos procesos de construcción de memoria que en muchas ocasiones fueron colectivos, en esos procesos de construcción de memoria que en muchas ocasiones fueron impuestos porque no había cómo acceder a esas tecnologías y esas formas de registro y de contar lo que yo estoy sintiendo, pues cada vez más tenemos la posibilidad de como individuos contar qué es lo que está pasando, contar cómo nos estamos sintiendo. Hay muchos relatos y tal vez aquí también me suceda lo que decías hace un momento y es que me adelante a la conversación, pero en muchas ocasiones nosotros vemos como cada vez son más los repositorios sonoros en donde encontramos cómo sonó la pandemia, cómo sonaron esos tiempos tan fuertes y tan estrictos de confinamiento, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Y cada vez esos registros se hacen de manera más individual porque cada vez tenemos más la posibilidad tanto de producir y archivar, como lo hacía mi papá cuando me grababa la voz, pero también de poner a circular eso. ¿Cierto? Entonces, tenemos una red que nos permite a nosotros fácilmente, con una conexión a Internet y tal vez un celular, ¿cierto? Lo que estamos haciendo en este momento, comenzar a contar a partir de allí. Ya cuando tú me hablas de este proceso de archivo sonoro, siento que, bueno, aquí seguramente habrá muchos más expertos que puedan contar, ¿cierto?, esas experiencias y esa necesidad de documentar esos archivos, porque no es simplemente como que, bueno, yo tengo aquí y lo catalogo o marco estos sonidos de la manera en como yo considero y como mi intuición me diría, sino que el proceso de archivo, ¿cierto?, debería ser un poco más juicioso, debería tener ciertos rasgos, ciertas características que permitan, ¿cierto?, para luego a otras personas acceder a este tipo de información. Pero también, pues, marcar la relevancia y la importancia que tiene en nuestros tiempos el hecho de poder generar ese tipo de archivos, de poder generar ese tipo de repositorios de lo que está sucediendo. Y más aún, cuando nosotros estamos viviendo esa posibilidad a través de las diferentes maneras de registrar el sonido, de salir de los estudios, porque en muchas ocasiones, pues la radio a la que estábamos acostumbradas o a la forma de consumo de lo sonoro a lo que estábamos acostumbrados, era esa producción desde un estudio, una producción limpia, muy pulcra, ¿cierto? Que olvidaba todos esos detalles de la cotidianidad. Nuevamente vuelvo y les comento, nosotros constantemente estamos escuchando, nuestro oído siempre está activo, lo que nos rodea siempre genera un sonido, ¿cierto? Así sea ese ruido rosa que está acompañando ahí constantemente lo que nosotros escuchamos. Entonces, tener esa posibilidad de archivar, de catalogar, de guardar esa memoria, pero no es una memoria producida solamente en el estudio, sino que si yo salgo a marchar en este momento, puedo hacer un registro de lo que estoy escuchando y ese registro luego ponerlo a circular. Total, profe. Y bueno, siguiendo lo que nos dice y la importancia que tiene en nuestro contexto lo sonoro, pues entrémonos en Colombia y empecemos a hablar de la importancia de lo sonoro en este país, en la creación de nación y sobre todo lo sonoro, enfocándonos un poquito en la radio, ¿no? Entonces, ¿cómo han sido los procesos que ha llevado la radio en Colombia? Cuéntenos un poquito sobre historia.
No, pucha. Bueno, entonces llegar allá pues va a ser también un proceso, todo esto se desarrolla a través de un proceso y pues hablarlo en un en vivo pues sería como, bueno, simplemente dar como unos pincelazos de qué es lo que ha sucedido, de qué es lo que ha pasado, ¿cierto? Entonces, lo que podría decir yo es que en ese proceso de construcción de nación, de esas comunidades imaginadas que menciona Benedict Anderson en su libro, así, que se denomina Comunidades Imaginadas, pues es generar esa sensación de que al otro lado del país, al otro lado del territorio, hay otro que de alguna manera piensa y se siente identificado con ciertos valores y con ciertas formas, ¿cierto?, similares a las mías. Así yo jamás llegue a conocer a ese otro colombiano en ese caso, ¿cierto? Entonces, esa idea de construcción de nación, dice Benedict Anderson, para los países latinoamericanos pasa en muchas ocasiones sin demasiadas, eh, digamos, fracturas o sin demasiadas discusiones. ¿Por qué? Porque nosotros heredamos casi unas divisiones territoriales de lo que venía de la colonia, también heredamos un lenguaje, ¿cierto? Una lengua, no se discutió el hecho de cambiar de idioma, ¿cierto? Además de eso, heredamos también una religión. Entonces, heredamos ciertos elementos que nos permitieron comenzar a identificarnos. Entonces, yo sé que al otro lado del país, así yo no pueda desplazarme hasta allá, pues hay otro que de alguna manera se siente identificado con este espacio, con este territorio, con estas costumbres. Y así se comienza pues ese proceso de construcción de nación. Incluso los medios de comunicación tienen un papel bastante importante en este proceso. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación de alguna manera también generan una homogenización de esas formas de pensar, de esas formas de entendernos. La prensa, entonces, así la prensa que se producía en Colombia en el siglo XIX no tuviera, digamos, la posibilidad de llegar en su circulación rápidamente hasta Argentina, pues de alguna manera se tenía ese referente, que había otro allá, ¿cierto? En ese otro espacio cercano y similar a mí. En el caso de Colombia, siento yo que es importante, y ya bueno, pues adentrándonos al siglo XX, el tema de la radio, la llegada de la radio, es un elemento bastante importante que permite esa construcción de esa nación homogénea, ¿cierto? Entonces, dice Renan Silva que inicialmente nosotros como nación nos construimos desde lo militar, ¿cierto? Desde las guerras y desde todas las transformaciones que se dan en el país, pero también luego de eso, lo que comenzamos a hacer es identificarnos con ciertos partidos políticos y luego la escuela, ¿cierto? Los medios de comunicación, el cine, comienzan a generar esa idea de somos uno, somos un grupo, nos estamos identificando con ciertos valores y con ciertas formas similares que nos hacen decir, es que yo soy colombiano, es que yo hago parte de... ¿Cierto? Entonces allí se comienza a generar esa idea de nación. En el caso de Colombia parece jugar un papel bastante importante la creación de la Radio Nacional de Colombia, ¿cierto? A partir de allí se comienza a construir una idea de qué es ser colombiano, de cómo se vive en Colombia, de cuáles son esas costumbres, de cuáles son esas características del ser colombiano. Y de alguna manera ligándolo con lo que hablábamos hace un rato, pues estas formas de construcción de nación también son formas de construcción de homogenización y de un consumo de una memoria, digamos, sonora muy similar, ¿cierto? Entonces yo me identifico tal vez con un himno nacional, ¿cierto? Yo me identifico tal vez con esos sonidos que circulan a mi alrededor, ¿cierto? Y que de alguna manera son similares y que otro colombiano los puede entender fácilmente, los puede interpretar fácilmente. Profe, sí, aquí me gustaría como hacer un paréntesis y es hablar de pronto de la importancia de la radio también pensándolo en un contexto de el territorio colombiano con sus diversidades y con sus dificultades para entrar a X o Y lugar. Entonces, ¿por qué la radio puede ser más y puede llegar a muchos más lugares que, por ejemplo, el cine, que, por ejemplo, la televisión?
Ujú. Ya sé para dónde vas, ya sé para dónde vas, Luisa, con esa pregunta. Entonces, claro que sí, lo que permite la radio, a diferencia de otros medios de comunicación, es crear seguramente esa memoria colectiva, ¿cierto?, de una nación, justamente porque llega a lugares que nuestro territorio, tal vez por las dificultades geográficas que representa, ¿cierto?, pues no permitiría que otro tipo de medios llegaran de esa forma tan efectiva y tan inmediata como lo hizo la radio, como lo ha hecho la radio durante mucho tiempo. Entonces, claro, la radio llega y pasa y traspasa fácilmente pues las ondas de la radio, montañas, ¿cierto? Las dificultades geográficas y la amplitud geográfica que puede tener nuestro territorio, y a partir de eso pues pueden circular por allí discursos y narrativas que de alguna manera nos hagan identificar y sentirnos iguales o importantes para todo el proceso, para todas las formas de vida que nosotros podamos tener como colombianos. Y a partir de allí, pues entonces, y diciéndote y volviendo a lo que te comentaba hace un momento de ya sé para dónde vas, pues claro, se comienzan a generar procesos a través de la radio, que son procesos educativos, que también son procesos de homogenización, como hablábamos hace un rato, y que también permiten crear y construir nación. Entonces, nosotros como país tenemos, digamos, esa semilla que es reconocida no solo en Latinoamérica, sino incluso a nivel mundial, y es esa apuesta desde la radio, ¿cierto?, por la construcción de una nación un poco más educada, podríamos decirlo así, ¿cierto? Y es la propuesta que se hace con Radio Sutatensa, ¿cierto? Entonces, desde allí se comienza a generar una forma de homogenizar, ¿cierto? Pero también de llevar una educación a esos lugares del país en donde tal vez por esas dificultades de acceso, por esas dificultades también de gobernabilidad, ¿cierto? De que el Estado pueda llegar y hacer partícipe del mismo Estado a todos los habitantes del territorio, pues entonces la radio comienza, digamos, a suplir un poco ese papel y también comienza a tener ese reconocimiento en muchas ocasiones uno se da cuenta cómo las radios comunitarias de alguna forma son la idea de nación o son las formas que los muchos ciudadanos en el país han tenido de contactarse con esa idea de Estado, ¿cierto? ¿Qué era lo que sucedía? ¿Qué era lo que estaba pasando en los diferentes lugares del país? En muchas ocasiones se hizo a través de la radio. Profe, de pronto muchos de los que estamos aquí no sabemos la diferencia entre radio comunitaria y radio comercial. Entonces, Ujú. pues yo voy a dar como rápido la explicación de radio comercial, que es la que te pone la música que vos pidas, la que te pone los comerciales, pero usted, porfa, como que denos una explicación como con más sentido de pertenencia y más social de lo que es la radio comunitaria y por qué es tan importante adscribirnos a los que a las que hayan en nuestro municipio o en nuestros lugares cercanos, o por qué es bueno escucharlas, por qué preferir de pronto una radio comunitaria. Bueno, la diferencia básicamente estaría, Luisa, en las formas de producción de contenidos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de radio comunitaria o de radio de interés público o de radio comercial, estamos hablando de formas de creación de contenidos. Entonces, cuando hablamos de los contenidos de la radio comercial, pues estamos hablando directamente de la radio que casi siempre estamos acostumbrados a escuchar y que es una radio que tiene eminentemente un ánimo de lucro. ¿Cierto? Entonces, si yo estoy interesado en obtener un recurso, ¿cierto? Entonces yo estoy produciendo unos contenidos que me permitan, digamos, obtener, ¿cierto? Una devolución monetaria al respecto, ¿cierto? Pero cuando estoy hablando de una radio comunitaria, estoy hablando de la producción de unos contenidos que interesan a una comunidad o a un grupo en particular, ¿cierto? Es una producción de contenidos de esa comunidad para esa comunidad. Y aquí siento que pensando en construcción de memoria desde lo sonoro, pues vamos a encontrar un elemento también muy importante con la radio comunitaria, y es que justamente la radio comunitaria, al ser una producción local, ¿cierto? Desde lo local, ¿cierto? Y para
esa localidad o para ese territorio, pues nos va a permitir generar una memoria de ese territorio. Cuando tú me preguntas sobre cuál es la importancia de pronto de escribirme o de escuchar o de averiguar si en mi municipio existe una radio comunitaria, pues seguramente está, uno de los puntos, ¿cierto?, estaría en eso, que a partir de esa radio comunitaria yo puedo escuchar cómo suena mi localidad, cómo suena el barrio en donde vivo, cómo suena el municipio en donde yo vivo, cuáles son los referentes. Y aquí voy a ir como a ese elemento de cómo nosotros trabajando en pandemia, ¿cierto? Trabajando desde la casa, pues teníamos el chiste ya, ¿no? Entonces en la clase le vamos a dar también el reconocimiento por participación al señor de la mazamorra, porque es que en medio de la clase ese sonido se cuela, ¿cierto? Está allí, se hace presente en la clase virtual. Pero en el caso de las radios comunitarias, y para no alejarme mucho pues como del tema, es eso, es permitir que esas voces desde lo local se cuelen en lo que yo estoy escuchando en un medio masivo, ¿cierto? En lo que yo puedo sintonizar desde el radio o lo que yo puedo colocar desde mi celular. Es permitir que esa sonoridad del espacio que me rodea esté mucho más cercana a mí y pueda ser interpretada por mí a través de esa emisora que se produce desde mi municipio, desde el corregimiento, desde el lugar en donde me encuentro. Sí, yo siento que también es el espacio que permite también expresarnos, ¿no? Muchas veces los jóvenes nos sentimos tampoco entendidos, tampoco escuchados y tampoco como que tenemos la oportunidad y el acceso a la información de, bueno, es que yo tengo un espacio en la radio en donde constantemente me están invitando a que participe en mi radio comunitaria, a que genere los propios procesos que se van a llevar a cabo allí y bueno, sobre todo exponer cómo se siente la juventud. Si vos ves una problemática en tu pueblo, en tu distrito, en tu barrio, pues qué bueno sería que vos te empoderes y que puedas ir y que puedas hablar. Yo siento que no hay nada más chévere que uno mismo escucharse hablando de algo que a uno le interesa y poder tener esos espacios, pues a mí me parece genial. Entonces, hablando como de estas tecnologías y el empoderamiento de los jóvenes, pues empecemos a hablar de el podcast, que es tan nuevo y que no sé si de pronto nos podría dar una definición, que yo sé que ya no se ha definido como tal, pero sería bueno poderle hablar a la gente porque sé que muchos aún no conocen el formato. Claro, claro que sí. Solamente voy a retomar una cosita chiquitica de lo que decías para cerrar el tema de radio comunitaria, y es que mencionabas una cosa supremamente importante, Luisa, y es que la radio comunitaria se fortalece a partir de los colectivos, ¿cierto? Entonces, esa construcción de comunidad, tú mencionabas a los jóvenes, pero así también pueden haber grupos de mujeres, grupos de desplazados, grupos no sé, de juntas de acción comunal que Todo. hagan la. ¿Cierto? Exactamente. Entonces allí está una de las fortalezas de la radio comunitaria, y es que pueda ser contada y pueda ser narrada por esos mismos grupos, por esas mismas asociaciones, por esas colectividades que se unen en pro de contar algo que te interesa, ¿cierto? Entonces hablar de algo que te interesa y algo que realmente lo sientes. Ahora bien, entonces me decías, ¿por qué no pasamos entonces a este fenómeno, ¿cierto?, del podcast? ¿Cierto? Que es tan importante, que parece que también con el tema de la pandemia, digamos como que se ha potenciado el tema del podcast. Incluso hablando esta tarde con un amigo me decía, Ana, pero ¿cómo se hace un podcast? O sea, yo siento que todo el mundo está haciendo podcast y está hablando de podcast con el tema de la pandemia, se ha potenciado, todo el mundo quiere hablar de eso, pero ¿cómo es? Entonces como que existe un video tutorial que te dé la formulita de hacer el podcast, y ahorita con esta pregunta que tú haces, pues creo que nos devolvemos también como a ese origen, ¿cierto? ¿Cuál es la epistemología del podcast? Entonces, definición y literatura académica respecto al podcast no hay mucha. Y eso sí tenemos que ser sinceras y sinceros, porque realmente no se ha escrito mucho académicamente acerca del podcast. El término, perdón, viene de pod,
que es, digamos, como la abreviación de iPod, ¿cierto? Que es este dispositivo que nos permitía, que nos permitió por primera vez, digamos, cargar miles y miles y miles y miles y miles de archivos de sonido, ¿cierto? Sin necesidad nosotros de estar, digamos, escuchando un comercial, de hacer un consumo más a la carta, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero escuchar yo? Y rápidamente en mi iPod lo que hacía yo era, listo, aquí busco ese sonido. Entonces, esa es la primera parte del término, el pod, ¿cierto? Y el CAS viene de la abreviación también del término broadcast, que es justamente esa transmisión, ¿cierto? Entonces estaríamos hablando como de esa transmisión de sonidos. Básicamente el podcast lo definiría yo o pensaría yo que podríamos entenderlo como esa serie de archivos sonoros, ¿cierto? Que yo puedo digitalizar, ¿cierto? Que yo puedo tener, digamos, en la red o que yo puedo descargar en mis dispositivos digitales y consumir, es decir, escuchar en el momento en que yo deseo. Básicamente, eso sería como una definición de podcast. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacer el podcast? ¿Cuál es la fórmula para hacer el podcast? Para crear memoria, ¿cierto? A través de memoria sonora, a través del podcast. No, pues no existe una fórmula. ¿Cierto? Esto lo estamos haciendo muchos estamos interesados en escucharlos, muchos estamos interesados en consumirlos, también en producirlos, pero realmente no existe una fórmula de qué es o cómo hacer un podcast. Muchos otros han entendido que el podcast es, creo que también es una forma, pues tal vez simplista, pero también es una forma de entenderlo como una conversación grabada que se digitaliza o que se monta en algún tipo de red o plataforma y que puede ser consumida por otros en algún momento. Entonces, también siento que una forma, digamos, simple o un poco más reducida de entender el podcast podría ser, no, pues tenemos una mesa redonda, tenemos una conversación con alguien, fue interesante, compartámosla con el resto del mundo. Y eso, pues también ha recibido la denominación o de pronto en algunas ocasiones es como lo que más se conoce como podcast. Yo quiero que hablemos un poquito sobre, pues, lo barato que es hacer radio, lo económico que es hacer radio, y bueno, ahora podcast, y sobre la facilidad que es escuchar la radio o escuchar un podcast. ¿Por qué sería importante que nos interesemos de nuevo por el audio, que no le apostemos enteramente a lo audiovisual? Porque siento yo que, como lo decía usted, a toda hora el audio es una confirmación de lo visual. Entonces hay que esperar para que pase y descuidamos mucho este sonido que nos permite hacer mil cosas mientras estamos escuchando. Ya lo decía usted al inicio, nosotros nunca dejamos de escuchar. Y el sonido con el podcast se puede repetir mil veces, cosa que de pronto no pasa en la radio. Ustedes escuchan una canción en la radio y si quieren se la vuelven a repetir, o ustedes escuchan una entrevista en la radio, si quieren se la vuelven a repetir, pero en el podcast que está en tu celular lo puedes repetir mil veces y te puedes escuchar vos mismo y tenés un espacio para que vos puedas multiplicar tus ideas. Entonces, como que poder hacer una invitación a experimentar a este programa, a este proyecto, y que nos centremos como en el audio. ¿Usted qué le diría a nuestra audiencia? A nuestra audiencia audiovisual. Ok, pues yo no diría como que, ay, no miremos lo audiovisual, no miremos, digamos, esas otras formas. Siento que estamos en un tiempo en donde, digamos, la explosión de lo digital, ¿cierto? Y lo digital nos permite tener muchas formas de conectarnos, de contar, de narrar. Son diferentes plataformas, entonces yo no podría decir como que esto es mejor, esto es peor, no, simplemente existimos algunas de contar las cosas, ¿cierto? Entonces, allí, pues, aprovechemos las diferentes formas que tenemos, diría yo, aprovechemos esas diferentes formas de contar, como tú lo decías ahorita, es barato, es sencillo, relativamente sencillo, ¿cierto? Uno podría perfectamente descargar una aplicación en el celular que le permita grabar un audio que sea pues limpio, que se escuche medianamente bien, a partir de eso invitar a otro también para que dé sus opiniones, para que comparta esas ideas e incluso también existen aplicaciones que me permiten hacer una rápida edición, ¿cierto? En mi celular de esos audios y
fácilmente compartirlo, o sea, a ponerlo a circular, incluso yo diría que es un poco más sencillo que todo el tema y el proceso de producción. Siento que el punto clave estaría en este caso, Luisa, no tanto en cómo hacerlo, sino que también lo que nosotros estemos diciendo sea realmente interesante, que enganche al otro, que realmente, digamos como que el centro del asunto o el corazón del asunto sea más un poco ese que tengo que contar, que quiero compartirle al mundo respecto a lo que está sucediendo. Y a partir de allí, Luisa, yo te diría que hay muchas experiencias, siento que en este momento, digamos, de la pandemia, el tema del confinamiento, incluso el tema del paro, pues nos han permitido, digamos, tener muchas experiencias que seguramente podamos compartir y dejar, ¿cierto?, al otro para a partir de eso generar esa memoria de este tiempo que estamos viviendo. Han existe, o sea, han creado cantidad de espacios en la web que han hecho cartografía sonora, ¿cierto? De cómo se vivió o cómo se escuchaban las calles de diferentes ciudades y de diferentes regiones en el mundo, ¿cierto? De cómo sonaban en el momento del confinamiento estricto, obligatorio en todos, pues en diferentes partes del mundo. También hemos comenzado a construir memoria y creado y dejando esa huella, ¿cierto?, de la sonoridad de todo lo que estamos viviendo, por ejemplo, en Colombia con el paro nacional, ¿cierto? Entonces, cómo nosotros podemos, digamos, fácilmente o relativamente sencillo, haciendo búsquedas de internet, confirmando, digamos, fuentes de información y demás, podemos fácilmente comenzar a decir, listo, esto está pasando en este lugar, así está sonando este lugar, y esto es lo que sucede, y así es como las personas en este territorio están viviendo, digamos, el paro nacional. Entonces, aprovechar, digamos, la facilidad que nos brinda toda la tecnología para a partir de eso llevar esa construcción de memoria colectiva que seguramente, como hablábamos al inicio de la conversa, se generaba mucho más desde el Estado, desde esas formas homogenizadas, y ya pasar a una generación de memoria, no tanto colectiva, sino más de lo que yo estoy sintiendo como individuo, qué es lo que me está pasando, cómo estoy viviendo yo el paro desde mi casa, encerrado porque tengo miedo, o desde salir y estar en la marcha, o desde vivir el confinamiento en mi casa, pero tener que trabajar y estudiar. Nosotros hemos aprendido a hacer radio con celulares desde la casa, ¿cierto? Y muchos han pasado por los semestres de radio y también por la producción sonora y se han acercado a la producción sonora desde el confinamiento. Entonces, ¿cómo es estas formas y cómo se dan estas facilidades para hacer este tipo de producciones? Sí, yo siento que si antes pues se buscaba como homogeneizar por la escasez de oportunidad que tenía el individuo para ingresar a tener esta información, pues yo siento que ahora es la oportunidad para que cada uno pues pueda de verdad decir como, bueno, esto que pienso es interesante, engancha, porque de verdad hay que pensar antes de ir a decir lo que nosotros queramos decir. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Hay que tener una conciencia antes de hablar, antes de ir a opinar sobre el otro, antes de ir a... Por eso a mí me gusta este espacio, porque hablamos con académicos y tal vez nos podemos equivocar y nos pueden corregir, podemos dar nuestra opinión, pero tenemos a alguien conocedor de un tema que está abierto a escuchar ideas y que permite también entender otras cosas que de pronto no sabemos. Y en este sentido, me gustaría como que nos contara de experiencias, ya sea desde la radio o desde podcast, que usted diga, vale la pena escucharlos porque no solo permite entender dinámicas del territorio como tal, sino también dinámicas de lo que está sucediendo en este momento en el país. Por ejemplo, el paro o cómo poder ver diferente. Pues yo tengo un recomendado que se los doy ahorita, de ver diferente una ciudad, porque nos creamos estereotipos en esa homogeneización de los territorios. Entonces, el cachaco es como perezoso y entonces el paisa es muy aventado o es muy mañoso y entonces como buscar formas de interpretar otras acciones dentro de un territorio me parece una labor muy bonita que se está haciendo también desde la radio con esas cartografías precisamente. Entonces, si nos puede contar experiencias serían súper.
Claro, es que Luisa, estamos, digamos, sobre la misma idea que como te decía, en medio de la conversación, es como que si esto queda claro, después de que cerremos el en vivo, pues me daré por bien servida. Y es eso, cómo esas formas de construcción de memoria a través de lo sonoro han pasado de esas colectividades homogenizadas, ¿cierto? Entonces todos somos así, todos nos identificamos con estas maneras, costumbres, formas, estereotipos, acabas de incluir tú también ese término, y al llegar al podcast, que puede ser una forma en donde yo como individuo estoy manifestando mi propio sentir. Por allí decía alguien en un comentario, qué chévere aprender a hacerlos. Incluso muchas de las apuestas que se están haciendo ahorita de universidad a la calle, o sí, como de estas pedagogías un poco más cercanas a lo popular, ¿cierto? A las colectividades, pues están haciendo también y están pensando en cómo contar y hacer radio, ¿cierto? O hacer podcast o hacer producción sonora de manera sencilla, fácil y ponerla también a circular. Pero yo siento y dejo también esto allí como muy en claro, y es que si nosotros tenemos algo interesante, si nosotros tenemos una idea que consideremos que el resto del mundo debería conocerla y y tenemos esa claridad de querer compartirla, lo sonoro es un medio, digamos, con muchas facilidades para comenzar a contarlo. Me preguntabas por algunos recomendados, pues uno coloca el término podcast en este momento en internet y bueno, las producciones y la cantidad de cosas que se están generando son pues abrumadoras, o sea, hay mucho que está allí. Pues nosotros tenemos, digamos, como el clásico referente de Radio Ambulante, que habla acerca de Latinoamérica, de situaciones que se viven en Latinoamérica, que son investigadas, ¿cierto? En muchas ocasiones desde Latinoamérica, pero bueno, tiene también ese sesgo de su forma de financiación, ¿no? Entonces, podría ser una forma de acercarse a este consumo de los podcasts, Las Raras, hecho desde Chile también, pero que habla acerca de problemáticas latinoamericanas. Por ejemplo, ellos analizaron el estallido social de Chile, ¿cierto? Y también hay muchos registros interesantes allí, desde lo sonoro, también de las personas, desde los mojados, de quienes pasan la frontera México-Estados Unidos, también hay muy buenas producciones allí. Más hacia el sur tenemos La Tierra detrás de mis ojos. También hay unas cosas muy interesantes en este podcast. Producción colombiana, Relatos Anfibios, 070, y ahorita que estabas hablando del paro, por allí he escuchado una producción que se llama La Cuarta Línea, que podría también pues como revisarse en qué está, y Radio Palparo, obviamente. Sí, yo iba a recomendar Radio Palparo también, porque, bueno, Recomendación Radio a Palparo muy bueno, por cierto, si no nos siguen, síganos por redes sociales también. Bueno, yo les quiero hacer la recomendación de un podcast que de verdad me ha llamado mucho la atención y se llama Cartagena Federal. Y es un podcast que permite dar la otra cara de Cartagena. Entonces, Cartagena no es simplemente como el turismo y la prostitución y como el desechadero de todo el mundo, sino que Cartagena tiene unas costumbres, tiene unas tradiciones. Cartagena se ve desde otras formas en donde le permiten hablar no solo al turista y donde no solamente se ve la Cartagena como amurallada y esto, sino que es irnos a los barrios a entender las dinámicas. Entonces, muy buen podcast recomendado, Cartagena Federal. Y otro que pues ya lo he recomendado varias veces se llama Si te contara, del profesor Oscar Perdomo, y es una forma de entender historia y de darse cuenta como de datos históricos sin necesidad de estar leyendo. Entonces son 15 minutos en los que te van a explicar sobre un tema X o Y. Entonces, de verdad que no me gusta leer, que yo no he cogido la costumbre de leer, pero quiero aprender otras cosas, el podcast es una herramienta que de verdad permite, pues, de verdad explorar demasiadas cosas y pues de una vez demos la noticia. Aquí vamos a empezar a tener talleres y sería súper que nos confirmaran si ustedes estarían en un taller para enseñarles a hacer podcast, para que ustedes puedan poner a circular sus ideas, para que ustedes puedan darse cuenta que su celular es la herramienta más poderosa del mundo que les permite hacer de todo. Yo aprendí a hacer radio desde mi casa con mi celular.
Entonces, de verdad que es una apuesta súper interesante. Yo no sé si la profe quisiera decir algo como más acerca del podcast y de estas iniciativas para poder seguir circulando y incentivándonos con esto, que de verdad es muy valioso. Claro que sí. Una claridad, y es que Relatos Anfibios también es hecho por Cartagena Federal, o sea, Cartagena Federal participa en la producción de Relatos Anfibios y con, bueno, con un equipo un poco más extenso. Entonces, bueno, allí uno va viendo quiénes son como los que están en este momento haciendo este tipo de producciones. Pero además de eso, hablar de cómo el podcast es esa forma de llegar, ¿cierto? Bueno, el podcast y otras maneras que tenemos desde lo digital en este momento, es esa forma de llegar al otro que nos permite contar esas otras caras. En muchas ocasiones siento yo que, sobre todo en el tema del paro, pues que es uno de los ejemplos que más cercano tenemos en este momento, pues uno se agobia con tanta información. Existen las cadenas de WhatsApp que de alguna manera en ocasiones circulaban información certera, pero en otras información incluso reencauchada de otros estallidos sociales de otros lugares, ¿cierto? De Latinoamérica, y que nosotros en algún momento llegamos a consumir como esto está pasando, qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? A mí me parece que el podcast es una forma ágil, ¿cierto? De tener acceso a información confirmada en muchas ocasiones, ¿cierto? Si es una información hecha responsablemente, que eso lo podríamos trabajar tal vez en un taller de realización de podcast, de acceder a esos datos, de acceder a eso que está sucediendo, de acceder a esas lecturas de pronto de que no nos permiten los medios tradicionales de comunicación o los medios hegemónicos de comunicación. Entonces el podcast nos permitiría de pronto entrar en profundidad en ciertas temáticas y adicional a eso nos permitiría escuchar, ¿cierto?, otras voces que tal vez no siempre van a salir en estos otros medios. Como tú lo decías ahorita, ¿no? Pues entonces es que puedo ver la otra cara de Cartagena, es que puedo ver la otra cara de Cali en el paro, entonces se puede escuchar Radio al Paro. Entonces, ¿qué está sucediendo en Tuluá? ¿Qué está sucediendo en Buenaventura? ¿Qué sucede allí? ¿Cómo está sonando eso? Y que yo pueda escuchar que incluso hasta mi vecino está saliendo allí y que tiene una opinión de lo que está sucediendo y que es una opinión válida y que puede quedar digitalizada y que puede crear memoria. Bueno, profe, ya yo creo que podemos pasar a la sección de preguntas. Si de pronto tienen preguntas acerca de la radio, de la importancia de la radio, algunos recomendados que nos puedan hacer ustedes. Por aquí tenemos una pregunta de Facebook y dice, tengo una pregunta. Considerando que los nuevos medios en muchas ocasiones le apuntan a una caducidad y a los contenidos, por así decirlo, desechables, ¿de qué forma podríamos intentar hacer memoria con el podcast contra esa lógica perecedera? Bueno, yo creo que una de las maneras es haciendo una reflexión y una revisión de esos contenidos que se van a comenzar a circular. Nosotros hemos sido víctimas de generar ese miedo y esas cadenas de miedo y de sufrimiento, diría yo, incluso desde el mismo paro el 21 de noviembre de 2019, en donde muchas personas entramos en pánico respecto a lo que estaba sucediendo en ciertas ciudades del país a partir de esas cadenas que comenzaron a circular y que eran cadenas de información no confirmada. Entonces yo creo que uno de los primeros pasos, ¿cierto?, es no caer en ese inmediatismo, aunque sí hay que hacer un análisis ágil de lo que está sucediendo, pero es un análisis responsable y un análisis confirmado. Por eso, entonces, siento yo que no podríamos pensar en que, ok, entonces hagamos un podcast y esto va a ser la solución de todo lo que está sucediendo y entonces yo voy a decir las grandes verdades. Siempre hay que tener, digamos, ciertas precauciones respecto a eso que se está diciendo, respecto a eso que se está contando, respecto a eso que se está sonorizando. Y también siento que una de las labores que nosotros debemos hacer, y aquí sí ya hablo desde ser comunicadora social, ¿cierto?, es ese proceso de generar y apoyar a las audiencias en lo que se denomina la curaduría de contenidos. Y es en muchas ocasiones, y seguramente esto que les voy a decir ha pasado en sus familias, ha pasado en sus casas, ha pasado con la gente cercana, y es que llegan y dicen, no, es que esto es cierto.
¿cierto? Y se pone a circular en el chat familiar, por ejemplo, una información que realmente lo que está generando es pánico, que está desinformando y que está completamente descontextualizada. Entonces yo siento que una de las labores que también tenemos que hacer y que debemos hacer como creadores de este tipo de narrativas, ¿cierto?, que circulan en los medios de comunicación, es generar, bueno, estamos hablando de educación también, ¿no? Entonces generar esa pedagogía o esa educación respecto a la curaduría de contenidos que se puede hacer, cómo filtrar, cómo saber de alguna manera cuando esa noticia es una noticia que realmente tiene un asidero, ¿cierto? Que no me digan, no, pues que volvieron a colocar otro toque de queda y estoy viendo que esa persona está haciendo esa locución sin tapabocas. Entonces uno dice, vení, ¿este toque de queda de cuándo es? ¿Cierto? ¿Esto cuándo sucedió? Hay gente alrededor de esta persona, pero mira, es que ya en este momento no se permiten ese tipo de ruedas de prensa. Cosas de ese estilo en muchas ocasiones hacen que una información sea fácilmente descartable. Ortografía, ¿cierto? Hay situaciones que uno diría, hay que comenzar a generar también esa pedagogía respecto a esos consumos que tenemos en los medios para no ser presas también de esas noticias falsas que tanto circulan en este momento. Creo que esos son pasos, detalles, no tendría, digamos, la respuesta completa a la pregunta tan compleja que se hace, pero creo que esos son algunos elementos o pincelazos que nos permitirían a nosotros comenzar a generar esa memoria de lo sonoro a través de lo que podamos producir en los podcasts. Claro que sí, profe. Y creo que pues esa va a ser una tarea de periferia, dar como tips para poder identificar, porque el audio es muy fácil, pues no identificar qué está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, no podemos ver quién me está hablando, tengo que confiar en las personas, y bueno, podemos descartar de muchas formas un audio falso, donde nos dan solo pánico, cosas por el estilo, pero entonces Periferia se compromete a que pronto va a sacar tips para identificar audios de WhatsApp falsos. Buenísimo, Bueno, sería muy bueno, muy productivo. sí, ya varios medios de comunicación han sacado. Exactamente, incluso me decía un compañero que escucha Radio Palparo y me decía, vení, pero es que en ocasiones yo siento que no sé si lo están actuando o si es una persona que realmente está dando su testimonio y que ha vivido eso. Entonces le decía yo, claro, nosotros tenemos ciertas maneras, ¿cierto?, de dar fuentes, de dar reconocimientos al final de las producciones que nos permiten identificar, ¿cierto?, quiénes son los que están participando, pero también estamos a otro lado y es el tema de la seguridad. Entonces tampoco podríamos ir revelando todas las fuentes de pues de una manera tan abierta porque pues también hay pues ciertas cosas que están sucediendo que nosotros nos podríamos como abrirnos así y decir, estas son las personas. Pero sí obviamente podemos hacer este registro y esta corroboración de esas fuentes. Claro que sí. Bueno, profe, pues por ahora no tenemos más preguntas. Por aquí nos dicen que la curaduría de contenido es muy importante, que hay varias personas que participarían del taller. Nosotros también esperamos poder tenerla en el taller de podcast, ojalá que sí. Y bueno, ya se nos cumplió la hora del en vivo. Me pareció un espacio que se nos pasó volando, ¿no? Estuvo muy buena la conversación. Le agradezco mucho de verdad, profe, por habernos regalado su tiempo, por estar aquí, a las personas que se conectaron. No sé si quiere decir algo antes de finalizar. No, nada, que muchísimas gracias por la invitación. Reitero lo que te decía al inicio del en vivo, de ojalá Periferias siga teniendo, digamos, como todo este impacto, ¿cierto? Que ustedes ven, que venías planeando previamente con todos los encuentros y todas las actividades que realizaste antes, pero que ahorita este nuevo proyecto pues seguramente tenga un mayor impacto y que seguramente generará esa educación a través de las redes sociales que necesitamos tanto. Es aportar un granito de arena en este electrocardiograma político que estamos viviendo y que es tan necesario comenzar también, digamos, a aportar elementos para esa construcción de una opinión crítica, de un pensamiento crítico y de una opinión informada. Claro que sí, profe. Pues nosotros confiamos en la audiencia de que de verdad pueda aprovechar estos espacios, esta cercanía a la academia y que pues se interesen más por el contenido que consumen, sobre todo, que es lo que más me parece importante, y es que así como los medios tienen responsabilidad de informar, nosotros también tenemos la responsabilidad de saber de quién nos informamos y cómo consumimos
estamos consumiendo. Entonces, pues le agradezco mucho, gracias a los que están aquí por Facebook y por Instagram. Ahí no es nuestra primera transmisión en Facebook, qué belleza. Entonces, muchas gracias. Que el viernes sale Radio Palparo en Bloque C, también les informamos de una vez para que estén ahí pendientes. Vamos a publicar también para que se informen. Cuéntenos, profe. No, que bloque C, para quienes no, pues no están familiarizados con el término, bloque C sale por Univalle Estéreo 105.3 FM para quienes están en el Valle del Cauca, pero para quienes nos están escuchando de otras latitudes, porque por ahí veo a muchos amigos de la costa conectados, entonces pueden entrar a la página web de la emisora de la Universidad del Valle y ahí también pueden escuchar pues la emisión a través de internet. También se va a tener un especial de Radio Palparo el lunes festivo, el lunes 5 de julio, con todo un recorrido sonoro por los diferentes municipios del Valle del Cauca y cómo se vivió o cómo se ha vivido el paro en los diferentes municipios del Valle del Cauca. Perdón por la cuña. Tranquila, profe. Definitivamente, si no están, sienten que no se han informado bien, pues ahí tienen viernes y lunes festivo para que se sienten un ratico al lado de la radio y pues se programen. Sobre todo que consuman contenido muy, muy valioso. Bueno, muchas gracias por estar aquí y pues hasta acá llegó este en vivo. Muchas gracias, profe, y feliz noche. Que estén bien, hasta luego.